AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 50 minutos. Está Pedro Busetti en línea, es presidente de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Hola Pedro, Pablo Caruso, Luis Paginiger y Néstor Restivo, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo están? Gracias. Muchas gracias por llamarnos. Gracias Pedro por atendernos siempre. Por supuesto que la preocupación, ahora vamos a ir dejando de ver las pizarras de la Reserva del Banco Central, el tipo de cambio, vamos a ver qué es lo que pasa en las góndolas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué pudiste ver en esta primera semana de un nuevo régimen cambiario? Bueno, a ver, además de las denuncias que han hecho distintos sectores de los comercios minoristas, por ejemplo en Córdoba, el Centro de Comerciantes de Almaceneros de Córdoba denunció que varias de las grandes empresas más importantes del país presentaron listas de precios de entre el 6 y el 12% de aumento. Uh-huh. Eso para un lado. Esta mañana escuchábamos una nota de una carnicería donde el referente de la carnicería hablaba de un aumento del 3% esta semana. Sí. Nosotros observamos por nuestra parte, en el tema de los huevos, aumentaron esta semana un 5%, y además vemos algo que nos llamó la atención, es el precio del filé de merluza, que todos los años tiene esta característica, que cuando llegan las Pascuas aumentan. Pero la dispersión que hay en este momento, que hubo en este momento, de los precios. A ver, para que tengamos una idea, el precio del filé de merluza, según el INDEC, para el mes de marzo, fue 9.238 pesos. La dispersión, nosotros relevamos 22 supermercados, frigoríficos, carnicerías, para ver el precio en cada uno de estos lugares. El precio osciló entre 9.900 pesos y 15.900 pesos. O sea, la dispersión con el precio del INDEC fue de un 37 y un 71%. Realmente algo sorprendente, Sí. porque puede haber diferencias, estamos de acuerdo. Ahora, llegar a una diferencia de un producto que este mes tuvo un consumo tan importante, la verdad resulta asombroso. Sí, claro. que el mercado, que los sectores de la comercialización produzcan este tipo de efectos que por supuesto han hecho que la caída del consumo de pescado haya sido uno de los más bajos de la historia en esta fase, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Pedro? Luis Pablo lo saluda, Luis Pablo Giniger. El gobierno nacional salió a festejar el hecho de que las grandes cadenas de supermercados retrotrajeran los precios a antes de la devaluación o hasta antes de liberar el cepo, digamos. ¿Esto es verificable? ¿A usted le consta que esto haya sido así de parte de los supermercados? No. Retrotraer ningún precio. Esto aclaremos. Retrotraer ningún precio. Lo que sí escuchamos manifestaciones de un referente de ASU, que es la Asociación de Supermercados Unidos, que en un gesto de congraciarse con la política del gobierno nacional dijo que habían rechazado las listas de precios de 2 empresas, cuando en realidad la lista de precios nuevos son de más de 2, son por lo menos de 9 empresas que han presentado nueva lista de precios. Ahora, realmente es asombroso que el ministro de Economía publique un tuit donde festeja
esto que acabamos de señalar. A ver, lo leo el tuit para que le quede más claro a Sí. la audiencia. Sí. Tuiteó el Toto Caputo: Molinos retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes. Ese fue el segundo tuit, porque en realidad antes había publicado: hoy Sí. los supermercados grandes rechazaron la mercadería con listas de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9 a 12%. Bueno, de esta segunda afirmación del ministro de Economía, yo la desmiento en absoluto. Ninguno de los precios que los supermercados tuvieron hasta el viernes se retrotrajeron hasta antes de la devaluación, digamos así. Y tanto es así que el aumento de los alimentos durante el mes de marzo fue un 70% mayor a la inflación. 3,7 fue el IPC, 5,9 los alimentos. Y en particular la carne vacuna aumentó 6,6% en marzo. Con lo cual, si tomamos el primer trimestre del año, la carne vacuna aumentó un 22,5%. Y digo, con respecto a la primera afirmación del ministro, que ahora después de alguna manera la complementa, pensar que las grandes empresas puedan dejar de lado las listas de precios que le presentaron a los supermercados, preguntamos, ¿cuánto puede durar esa decisión si es que efectivamente se comprueba? Creemos que puede durar muy poco. En algún momento estas empresas van a imponer los precios que le plantean a las grandes cadenas. Pero además, Pedro, si el propio gobierno lo mirara desde la oposición, diría que es una acción soviética, porque evidentemente hubo negociación con supermercados para que no acepten esas listas o eventualmente esas empresas para que no las trasladen. Estamos hablando ahora ya en términos de la Secretaría de Feletti, que en algún momento presentó la lista de empresas que no estaban acatando los precios máximos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos retrocediendo en chancletas respecto de que la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar. Totalmente. Pero además, Pablo, hay que decir lo que hemos dicho siempre, que las grandes cadenas de supermercados tienen solamente hoy el 25% de este mercado de alimentos. Hoy el resto, el 75% de los alimentos, los argentinos, los compramos en los comercios de proximidad. Uh-huh. Con lo cual, si esto que dice el ministro fuera cierto, de que retrotrajeron los precios al mes de marzo o antes del mes de marzo, estaríamos hablando de la cuarta parte de los que atienden todos los días las compras de los argentinos. Ahora bien, haciendo reflexiones sobre la realidad, el almacenero del barrio, el autoservicio del barrio compra en el mayorista. El mayorista también va a rechazar la lista de precios que le plantean las grandes empresas. Y además, si tiene que renovar stock, tanto el mayorista como el minorista, si tiene que comprar aceite, se le terminó el stock o está reduciéndose el stock porque está vendiendo, que va a dejar de comprar y va a vender al precio anterior con pérdida. Esto es el país de las maravillas. Pensar esto desde el Ministerio de Economía realmente es no conocer para nada la realidad. Hoy el comercio minorista está dependiendo no ya de la fábrica, porque hace más de 35 años que las grandes fábricas han dejado de venderle en forma directa al almacenero, al autoservicio del barrio. Ese comerciante minorista tiene que abastecerse en los supermercados mayoristas, la intermediación que se ha generado después de la década de los 90. Entonces, suponemos que más tarde o más temprano, se va a ir aplicando progresivamente el aumento o la caída de la moneda argentina y el aumento del valor del dólar. Bien. Pedro, gracias como siempre. Un gran abrazo. Igualmente, Pablo, un abrazo para ustedes. Pedro Busetti, presidente de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores.